En una tranquila mañana en el campo, el canto de los gallos rompía el silencio, mientras la niebla se deslizaba suavemente entre los árboles. Uri y Tutieu comenzaban un nuevo día de trabajo sencillo, pero lleno de ternura. Él con paciencia entrelazaba las finas varas de bambú para fabricar un gallinero resistente. Ella, con manos delicadas, cuidaba los macizos de flores frente al porche. Todo parecía en calma, envuelto en esa serenidad que solo existe lejos del ruido del mundo. Pero bajo esa apariencia apacible, algo oscuro comenzaba a agitarse. Muy pronto el pasado volvería a llamar a su puerta Lin, la hermana que una vez estuvo a punto de arrebatarle la vida a Tutieu había regresado. Aquella mañana el amanecer se deslizó sobre el valle con la suavidad de un suspiro. Una bruma ligera cubría los prados mientras los primeros rayos del sol acariciaban los tejados del pequeño caserío donde vivían Uri y Tutieu. El canto de los gallos rompía el silencio, anunciando un nuevo día en la granja. Uri salió al patio con paso tranquilo, aún con el abrigo sobre los hombros. Llevaba entre las manos unas varas de bambú que había cortado la tarde anterior. Se sentó bajo el viejo árbol que daba sombra al corral, y con paciencia comenzó a trabajar. Cada movimiento de sus manos era firme y preciso como si llevara toda la vida haciéndolo. Una a una las varas fueron encajando entrelazándose hasta formar la estructura de un gallinero nuevo fuerte y bien hecho. A unos metros Tutieu se inclinaba sobre un cesto lleno de flores recién cortadas. El aroma a jazmín y lavanda llenaba el aire. Con cuidado fue limpiando los pétalos, ordenándolos en pequeños ramos que después colocaría junto al porche. De vez en cuando levantaba la vista para mirar a Uri, sonreía y volvía a su tarea. En aquel gesto cotidiano se escondía toda la complicidad del amor sencillo de la vida compartida sin prisas. Después se acercó a ayudarle. Mientras Uri tejía los listones de bambú, ella le alcanzaba las varas más finas, las preparaba, las medía. Sus dedos ágiles trenzaban los bordes, cerraban las uniones, y juntos daban forma a los pequeños refugios donde pronto dormirían las gallinas. La luz del sol se filtraba entre las hojas del árbol dibujando destellos dorados sobre sus rostros. «Hoy deberíamos llevar algunos pollos al mercado», dijo Uri, sin apartar la vista de su trabajo. «Sí», respondió Tutieu con voz suave. «Están fuertes, ya es hora de vender unos cuantos. Así podremos comprar semillas nuevas». Uri asintió. Había en su tono una satisfacción tranquila, la de quien vive de lo que siembra y trabaja con sus propias manos. En la granja el tiempo parecía moverse de otra manera. No había ruido, ni prisas, ni sobresaltos. Solo el canto de los pájaros, el balido lejano de las cabras y el rumor del viento entre los árboles. Más tarde, mientras el sol subía en el cielo, Tutieu regó las flores del jardín. Las gotas de agua brillaban como cristales sobre los pétalos y un arco iris diminuto apareció entre los rosales. Uri la observaba desde el corral sonriendo sin decir nada. Aquella imagen, ella entre las flores, el aire perfumado, el sonido del agua le hacía sentir que todo lo difícil había quedado atrás. Cuando terminaron las tareas, se sentaron en el porche a descansar. Uri se limpió las manos con un trapo mientras Tutieu le ofrecía una taza de té caliente. El vapor subía en espirales suaves mezclándose con la luz del mediodía. «¿Recuerdas cuando llegamos aquí?», preguntó ella. «Claro», respondió él. «No había más que tierra y un corral viejo. Y mira ahora», añadió ella mirando a su alrededor, «todo ha florecido».
Uri asintió mirándola con ternura. Sí, todo ha florecido. Gracias a ti. Ambos rieron suavemente compartiendo ese silencio cómodo que solo existe entre dos personas que se entienden sin palabras. A lo lejos el murmullo del río acompañaba el ritmo pausado de la vida en el campo. El día continuó entre pequeñas tareas: preparar los cestos para el mercado, revisar las gallinas, regar una vez más las plantas antes del atardecer. La luz se volvió dorada y la granja entera parecía bañada por un resplandor sereno, en ese rincón del mundo donde el tiempo pasaba sin ruido. Uri y Tutieu habían encontrado algo que muchos buscan toda la vida: la paz de lo simple. El amor que no necesita promesas grandilocuentes, solo gestos pequeños y verdaderos. Después de una larga mañana de trabajo, Uri se incorporó, se limpió el sudor de la frente y contempló con satisfacción los 2 gallineros recién terminados. Las varas de bambú relucían bajo el sol perfectamente entrelazadas, resistentes y elegantes en su sencillez. Dentro las gallinas cacareaban inquietas, ajenas al esfuerzo que había detrás de aquel pequeño milagro artesanal. Con una sonrisa, Uri se lavó las manos, se cambió la camisa y se preparó para ir al mercado. Metió en los gallineros portátiles a los pollos más sanos, los cubrió con una tela ligera y los cargó en la carreta. Antes de marcharse, echó una última mirada al porche donde Tutieu lo observaba con cariño. «No tardes mucho», le dijo ella, levantando la mano para despedirse. «Volveré antes de que caiga el sol», respondió él, guiñándole un ojo. El camino al mercado era largo pero agradable. Los campos de arroz se extendían a ambos lados, verdes y ondulantes bajo la brisa. Uri tarareaba una melodía mientras avanzaba, disfrutando del silencio interrumpido solo por el canto de los pájaros. Al llegar al pueblo, el bullicio lo envolvió de inmediato. El mercado estaba lleno de vida: puestos de frutas, verduras, hierbas frescas, pescado recién sacado del río. El aire olía a tierra, a pan caliente y a especias. Entre el ruido de las conversaciones y las risas, Uri encontró su rincón habitual junto a un viejo nogal. Con la calma de quien conoce bien su oficio, abrió las jaulas y empezó a ofrecer sus gallinas. La gente se acercaba, curioseaba, preguntaba. Algunos regateaban, otros simplemente charlaban. Uri respondía con humor, contaba anécdotas del campo y compartía sonrisas. Era un hombre querido. Su trato sincero y su voz serena inspiraban confianza. En cuestión de horas vendió casi todos los animales. Mientras tanto, en la granja, Tutieu aprovechaba el tiempo a su manera. Decidió bajar hasta el río, un pequeño afluente que corría a pocos metros del bosque. Llevaba una caña de pescar improvisada, hecha con bambú y un hilo de nylon. El agua brillaba como un espejo bajo la luz del mediodía, y el murmullo del río tenía algo hipnótico, casi meditativo. Se sentó sobre una roca lisa, dejó que los pies tocaran el agua y esperó en silencio. El viento movía suavemente las hojas de los árboles y a lo lejos se oía el eco de los insectos. De pronto el hilo se tensó. Tutieu tiró con cuidado y, para su sorpresa, del agua salió un enorme camarón brillante, vivo, revolviéndose en el aire. Rió emocionada como una niña. Poco después logró atrapar otro y luego uno más. En poco tiempo tenía un pequeño cubo lleno de camarones grandes y frescos. Orgullosa de su pesca, regresó a casa con paso ligero, ya imaginando lo que prepararía para la cena. Al llegar, encendió el fuego en la cocina exterior y empezó a limpiar los camarones. El aroma del ajo y del cilantro comenzó a mezclarse con el crepitar de la leña.
Añadió un poco de aceite, sal y un toque de pimienta. El sonido del marisco friéndose llenó el aire cálido y familiar. Tutieu sonreía mientras cocinaba pensando en la cara que pondría Uri al probar aquel manjar. El sol comenzaba a descender cuando Uri regresó al camino que conducía a la granja. La tarde era tranquila. El aire olía a tierra húmeda y a leña recién encendida. Desde lejos divisó la casa bañada por la luz dorada del atardecer. Pero un detalle casi imperceptible, le hizo fruncir el ceño. Junto a la verja de entrada entre los arbustos se movía una silueta. Era una figura femenina delgada vestida con tonos oscuros. Uri se detuvo unos segundos observando. Su instinto afinado por los últimos meses de desconfianza le dijo al instante quién era. Lin. Allí estaba escondida entre las sombras observando la casa con una mirada fría y calculadora. La misma mujer que tiempo atrás había intentado destruir la vida de Tutieu. La misma hermana que bajo la máscara de la preocupación había escondido la traición. Uri apretó los puños. Sintió un calor repentino en el pecho, una mezcla de ira y protección. Caminó con paso firme hacia la verja sin apartar la vista de ella. Cuando Lin lo vio acercarse, se enderezó con una sonrisa fingida, intentando mantener la compostura. «Vaya, Uri», dijo con voz suave, casi dulce. «Qué casualidad encontrarte aquí. Solo venía a ver cómo estaba mi hermana». Uri se detuvo a unos pasos de ella. Su mirada era dura, desconfiada. A verla repitió con un tono que sonaba más a desafío que a pregunta. ¿Desde cuándo las visitas se hacen escondida detrás de los setos? Lin soltó una pequeña risa forzada intentando desviar la atención. No quería molestar, solo observaba si estaba bien. Después de todo lo que pasó, Uri dio un paso más borrando por completo la distancia entre ambos. «No intentes engañarme», Lin dijo con voz baja contenida. «Sé perfectamente lo que hiciste, y no pienso permitir que te acerques a ella otra vez». Por un instante el silencio se volvió espeso. El viento agitó las ramas de los árboles y el sonido de las gallinas al fondo rompió la quietud. Lin le sostuvo la mirada, pero sus ojos delataron un destello de nerviosismo. «No tienes derecho a hablarme así», replicó ella alzando la voz. «Tutieu es mi hermana. No necesito tu permiso para verla». Uri sonrió con frialdad. «Hermana, una hermana no la envenena. ¿Crees que he olvidado lo que hiciste? Mezclaste somníferos en su medicina. Casi la matas». El rostro de Lin perdió por un momento su color. Intentó recuperar su tono altivo, pero la acusación la había golpeado de lleno. «Fue un error», susurró. «No quería hacerle daño». «No te atrevas a mentir», interrumpió Uri con la voz cargada de rabia contenida. «Si vuelves a acercarte a Tutieu, si vuelves a rondar esta casa, juro que no me quedaré de brazos cruzados». Sus palabras resonaron en el aire como una advertencia definitiva. Lin lo miró furiosa, sintiendo cómo se rompía la máscara de falsa calma que había intentado mantener. «Tarde o temprano ella sabrá quién eres de verdad», escupió con amargura. «Y ese día no podrás protegerla». Uri no respondió. Se limitó a clavar la mirada en ella, firme, sin miedo. Durante unos segundos, ambos se quedaron inmóviles frente a frente como dos fuerzas opuestas a punto de chocar. Finalmente Lin apartó la vista, dio media vuelta y se alejó por el camino polvoriento. Sus pasos resonaron hasta perderse entre los árboles. Uri la observó hasta que desapareció del todo.
Solo entonces respiró hondo y volvió la mirada hacia la casa. A través de la ventana vio a Tutieu moviéndose en la cocina ajena a lo que acababa de ocurrir. Una sensación amarga lo invadió. Sabía que aquella no sería la última vez que Lin intentaría acercarse. Había en ella una oscuridad que no se apagaba con el tiempo. Pero también sabía una cosa: no permitiría que volviera a hacerle daño. El sol comenzaba a esconderse tras las montañas cuando Uri regresó al hogar. El aire olía a humo de leña y a tierra húmeda. La tarde se deslizaba lentamente sobre la granja, envolviéndolo todo en una luz dorada. Desde la distancia pudo ver a Tutieu esperándolo en el porche con una sonrisa amplia y los ojos brillantes. Él apuró el paso sintiendo cómo el cansancio del día se disolvía al ver su rostro. Cuando llegó hasta ella, Tutieu le mostró un pequeño cubo de madera lleno de camarones frescos que aún se movían. «Mira lo que he conseguido esta tarde», dijo con entusiasmo. «He ido al río y he tenido suerte. Eran enormes. Casi se me escapa uno». Uri soltó una carcajada. «Vaya, parece que hoy ha sido tu día. Yo también he tenido buena venta en el mercado. Creo que esta noche nos hemos ganado una cena de reyes». Tutieu asintió y juntos entraron en la cocina. El ambiente dentro era cálido acogedor. El crepitar del fuego llenaba el silencio con un sonido familiar casi hipnótico. Sobre la mesa de madera descansaban algunas verduras, un manojo de cilantro y una jarra de agua fresca. Ella empezó a preparar los camarones con destreza. Pelaba la baba, aderezaba con sal y ajo mientras Uri a su lado cortaba cebollas y encendía el fuego. De vez en cuando sus manos se rozaban y ambos reían sin decir nada. Era una rutina tan natural, tan suya, que ni siquiera necesitaban hablar para entenderse. El olor del marisco friéndose pronto llenó toda la estancia. El aceite chispeaba en la sartén, y el aroma del ajo dorado se mezclaba con el del perejil recién picado. Uri observaba a Tutieu mientras cocinaba. La luz del fuego se reflejaba en su rostro, haciendo que pareciera brillar. En ese instante pensó que no había nada más hermoso que verla así tranquila, concentrada, feliz. «¿Recuerdas cuando casi no sabías freír un huevo?», bromeó él, acercándose para probar uno de los camarones. Ella le dio un leve golpe en el hombro riendo. «Y tú recuerdas demasiado. Si no fuera por mí seguirías comiendo arroz con sal todos los días». Ambos estallaron en carcajadas. La casa se llenó de ese sonido cálido que resonaba como música entre las paredes. Poco después, la mesa quedó servida. Camarones al vapor, camarones fritos, un cuenco de arroz blanco y un plato de verduras salteadas. Nada ostentoso, pero todo preparado con cariño. Uri se sentó frente a Tutieu y durante unos segundos simplemente la observó. Ella inclinó la cabeza con una sonrisa tímida. «¿Qué pasa?», preguntó. «Nada», dijo él bajando la voz. «Solo que a veces me pregunto cómo he tenido tanta suerte». Ella lo miró sin decir palabra. El fuego crepitaba suavemente iluminando sus rostros. Comieron despacio hablando de cosas pequeñas del mercado del río, de cómo las flores del jardín empezaban a florecer de nuevo. Afuera la noche caía poco a poco, y el sonido de los grillos acompañaba la conversación. En un momento Uri dejó los cubiertos y se recostó en la silla. Miró alrededor, respiró hondo y sonrió. «¿Sabes?», dijo con tono pensativo. «Después de un día largo, lo único que necesito para ser feliz es esto. Estar aquí contigo compartiendo la cena. Todo lo demás sobra».
Tutieu lo miró en silencio con una ternura que lo desarmó. Entonces promete que siempre volverás a casa, susurró. Uri asintió sin dudar. Siempre respondió. Y para Uri en ese instante, no había mayor felicidad que esa estar junto a ella, sintiendo que por fin todo tenía sentido.